Ángel Osorio, el alma de la toga. Decálogo del abogado. 1. No pases por encima de un estado de tu conciencia. 2. No afectes una convicción que no tengas. 3. No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía. 4. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. 5. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos. 6. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. 7. Pon la moral por encima de las leyes. 8. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. 9. Procura la paz como el mayor de los triunfos. 10. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad, y sin otras armas que las de tu saber. Prólogo. Vigencia de Don Ángel Osorio. He querido escribir este prólogo, presentar esta edición de un libro que, escrito cuando el autor celebraba sus bodas de plata con la abogacía, a los 25 años de la muerte de su autor, sigue con vida. ¿Acaso mi deseo de escribirlo corresponda a la situación espiritual que un grande del derecho, Francesco Carneluti, refleja en las palabras con que inicia el último de sus grandes libros? Este es un libro que solo un viejo cargado de experiencia y de tristeza puede escribir. A los 25 años de aquella luminosa mañana de mayo, en la que tantos españoles y tantos argentinos acompañamos el cadáver de Don Ángel Osorio, yo he sentido el deseo de expresar que el espíritu y la obra de Don Ángel no han muerto, que siguen siendo actuales. Ocurre así porque todos los valores que se contienen en esa obra son permanentes, eternos. Y esto lo puede decir sin merma de la emoción, con mayor objetividad, o al menos con mayor independencia, quien no pertenece a su familia. De la misma manera que solicité para la edición anterior al prólogo de Manuel Osorio y para las cartas el de Josefina Osorio, he deseado para esta edición, que tiene un carácter de definitiva y el sentido de un homenaje, relevarles de ese compromiso y asumirlo yo, con esa independencia de quien no pertenece al círculo de la familia y puede, por tanto, contemplar la vida y la obra de Don Ángel desde un ángulo visual en el que a ellos les sería difícil situarse y expresarse. La obra de Osorio, no solo este libro, sino toda ella, conserva su lozanía porque no es nunca la obra de un momento, sino la obra de una vida. No puede pasar porque los valores que la integran son permanentes. La toga tiene su alma porque acompañó a Don Ángel a lo largo de toda su existencia terrenal. No fue solo un símbolo, sino también una realidad de existencia. No fue solo un ropaje, sino también un contenido. Él fue, sobre todo y antes que todo, abogado, que es cosa diferente de jurista, en el sentido que en castellano damos a esta palabra, y de estudioso del derecho, aun siendo compatible. No creyó o quiso no creer en la ciencia del derecho, pero sí en el arte del derecho y en la técnica del derecho, y más que nada en la vida del derecho. Sin derecho no hay vida posible, por más que, como se ha dicho recientemente, hayan sido muchos los filósofos que han prescindido en su filosofía del valor del derecho. Pero a nuestro autor le interesaba el derecho
como medio de alcanzar la justicia y en cuanto fuese expresión de la razón. Tener razón y expresarla de acuerdo con el derecho para obtener justicia. Verla los tres valores: razón, derecho, justicia, caminando juntos por un campo único, de manera que quien tenga razón la vea reconocida por el derecho y amparada por la justicia. Y en ese poner la razón antes que el derecho estriba su obsesionante tendencia a la sencillez. El derecho ha de ser sencillo, claro, fácil, porque sus normas no están dirigidas a iniciados, sino a todos los ciudadanos. No es este el lugar para disquisiciones acerca del destinatario de la norma jurídica. Otro lugar habrá para ocuparse de ello. Él quiso hacer del derecho, de la ley, un fenómeno de sencillez, para que pudiera llegar fácilmente al hombre de la calle, que es quien lo ha de vivir en todo momento de su existencia, ya que desde el nacimiento y aún antes, hasta la muerte y después de ella, se transita jurídicamente, aunque como ocurre con el aire que respiramos, no percibamos la atmósfera jurídica que nos envuelve. Al negar como Kirchmann que el derecho, la jurisprudencia, sea ciencia, y al considerarlo como una técnica, como un arte, no disminuyó su valor. Los pueblos con mejor justicia no son precisamente los que más se preocupan por la ciencia del derecho, sino por la realidad de la razón. Y no es casualidad que la libertad se haya afirmado donde se ha creído en la sustancia del derecho más que en sus sutilezas. El derecho ha de ser sencillo, porque el ciudadano tiene, si no la obligación, la carga, la necesidad de conocerlo, y se le deben ofrecer preceptos sencillos y no conceptos abstrusos. He dicho que don Ángel fue, ante todo, abogado. Es ese carácter no ya profesional, sino vital, el que matiza y colorea todos los aspectos de su existencia. Si nos señala que rara vez la política ha estado dominada por auténticos abogados, esto es por licenciados en Derecho dedicados al ejercicio de la profesión. No puede negarse que uno de esos abogados fue él, pero su actuación como abogado dominó a todas las demás suyas. Su oratoria es, ante todo, forense en su tendencia al diálogo y a la publicidad. Es la exposición natural y humana de quien está defendiendo una causa que cree justa y la defiende con parcialidad correcta. Él sabe hablar y también sabe escuchar, porque sólo así, escuchando y sabiendo escuchar, se puede llegar a dialogar. Y cree en la oralidad más que en la oratoria. Cree en la eficacia de la palabra hablada, que es viva y no deja de recordarnos con ejemplos tomados de su propia actuación forense los casos en que un proceso prácticamente sentenciado antes de la vista de segunda instancia con una confirmación se ha conseguido la revocación por medio de los argumentos expuestos oralmente. Ve en la oralidad la forma natural de publicidad, contemplando la sala de justicia como un cuadrilátero, en cuyo frente está el tribunal, a un lado el demandante o acusador, al otro el demandado o el representante del acusado. Y en el cuarto lado, frente al tribunal, se pregunta. Y la respuesta solo puede ser el público. Pero el diálogo, que es salir del aislamiento, no rompe la soledad del abogado. Este se encuentra solo y aislado frente a su cliente y a su secreto. Ni siquiera esa forma, tan de hoy, de los estudios o despachos múltiples, consigue, en los casos más graves,
dar un poco de compañía en la soledad de su independencia, como para el juez quiere Calamandrei. Hay en el libro un capítulo de solemnidad máxima. Es el que se refiere al secreto profesional. Para guardarlo, nos dice el autor con palabras sencillas, hay un solo procedimiento: no contárselo a nadie, ni a los compañeros de despacho, salvo que lo sean también en el mismo asunto y tengan, por eso, el mismo deber, ni a la esposa. Y no hay en ello nada peyorativo respecto de la mujer, porque en cuanto a este concepto de secreto y de la trascendencia del secreto profesional, al lado del capítulo referido específicamente a él, no puede dejar de tenerse presente uno de los más hermosos de este libro, la mujer en el buffet. Aunque hoy, y sobre todo en América, resulte desusada la concepción del despacho en la propia casa familiar, ¿acaso quien lo ha vivido así sienta la añoranza de la magia inconfundible de un alma de mujer como elemento indispensable? Y habrá de estarse de acuerdo en que un abogado soltero, por talentudo y laborioso que sea, siempre resultará un abogado incompleto. Los grandes dramas familiares ni suelen ser confiados a quien no fundó familia, ni, en caso de serlo, llegan a ser totalmente penetrados por el célibe. Y el capítulo termina con estas palabras: de modo que, a juicio de este señor, hay que creer en la mujer. Y este señor le responde con un fervor desbordante: hay que creer, porque el desventurado que no cría en la mujer, ¿a dónde irá a buscar el reposo del alma? El abogado, del demandante o del demandado, de la acusación o de la defensa, tiene un lugar en la sala de justicia. Y nuestro autor lo dice en el 5º de sus mandamientos: no procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos. La misma altura de los jueces. En otros países, el abogado ocupará la barra, hablará situándose al lado del público. ¿Cuál de ellas será una mejor representación de la democracia y de la libertad de defensa? Calamandrei la ve en el contacto con el público. ¿Acaso democracia? Osorio, en la altura, igual a la del tribunal. ¿Acaso libertad? La toga no forma sino sustancia como la peluca del juez y del abogado inglés, como el bastón del juez español. Así, la toga del legislador, la universitaria, la judicial, encuentran su origen en la toga romana y se ha perpetuado en tantos países, resurgiendo después de momentos revolucionarios en los que se suprime o se la quema. De igual manera que las revoluciones, no es raro que supriman al abogado, cuya necesidad se vuelve a sentir bien pronto. La toga no es mito, sino manifestación de espíritu judicial. Quizás no sea aconsejable su instauración en los países donde no se la ha conocido, pero sí, siempre, su conservación donde existe. La toga tiene su alma, su espíritu, que es el espíritu de la justicia. Por ello, esa alma existe igualmente donde la toga no se utiliza como atuendo judicial. La toga es un símbolo, como son las palabras, y éstas, en sus expresiones judiciales, ofrecen la mayor trascendencia. Corte, cámara, sala, tribunal, audiencia, juzgado, tienen un valor semántico que, como el de universidad, facultad, son insustituibles. Una corte, una audiencia, un tribunal, una facultad, puede tener, la tienen siempre si son tales. Alma, es difícil que la tenga una oficina. Esa alma, ese espíritu, determina un comportamiento, una actuación.
La toga, física o espiritual, atuendo o fantasía, obliga a una conducta porque otorga carácter. Es lo que se dice a lo largo de sus capítulos en este libro. Por eso, prólogo se puede cerrar completando el fragmento con que se inició. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Santiago Sentís Melendo.